Hola mis grandes amigos, un saludo muy especial a Universo Virtual Comunicaciones, una empresa educativa que está haciendo colaboración con este servidor para desarrollar un diplomado supremamente importante que se debe dar a conocer con argumentos científicos. El día 22 tenemos un congreso y el día 25 de marzo en el Centro Comercial Sao Paulo, en barrio El Poblado de Medellín. Vamos a desarrollar ese evento. Los invito a todos. Simplemente colocan Universo Virtual Comunicaciones y allí se dan cuenta del diplomado de Psicología Transpersonal Cuántica. Porque en este momento existe psicología transpersonal, pero ahora le hemos hecho el vínculo a la física cuántica. Mis queridos amigos, voy a recordar a un personaje colombiano, un compatriota colombiano, el señor Gerardo Smelling, que dejó un legado en varios textos, ¿sí? En sus conferencias y en sus charlas. Voy a hacer mención de él, en honor a él, a su sabiduría que manejaba. Y él decía de que nosotros, todos los seres humanos, estamos pasando por tres fases. La primera es la inocencia. La inocencia que tiene el niño no está contaminado, él viene natural y todavía no ha recibido información y tiene una inocencia. Y yo le llamo a esa inocencia poder, porque está en su estado natural sin contaminación. Y luego pasa a una fase que él la llama, y estoy totalmente de acuerdo, ignorancia. Esa fase es donde nosotros empezamos a nutrirnos de información de ciertas personas, de ciertas instituciones, político, económico, social, que manipulan las informaciones, y religioso. Y él lo llamaba la etapa de la ignorancia, porque tomamos información de otros y lo vinculamos a nuestra vida y la practicamos acorde a esa información, sin procesarla, sin analizarla, sin mirarla con lente, con lupa. El 98% de la población está absorbiendo información de lo que le dicen a nivel político y lo cree. Es más, se identifica y se parcializa. A nivel religioso, reciben información diferentes grupos, culturas, y se lo creen sin investigar. Solamente lo que digan los líderes religiosos, ellos lo creen directamente, sin procesar. A nivel educativo, porque ya estoy pasando por varias universidades y me doy cuenta de esto tan terrible que a nivel educativo simplemente le dicen a uno, así es, y no hay modificación, y a eso le llaman método científico, el método newtoniano, sabiendo que todo cambia, todo se transforma, todo, absolutamente todo se transforma. A nivel económico, bueno, por todos los medios, prensa, radio, televisión, entregan información, la gente succiona esa información y se identifica con esa información. Pues el profesor Gerardo Smelling hablaba de la ignorancia a toda esa etapa de información que nosotros recibimos sin procesar. Entonces, él decía que luego las personas empiezan a hacer un proceso de sabiduría, que es la etapa a la cual estamos apuntando desde la psicología transpersonal cuántica. La etapa de la sabiduría es prácticamente verificar si eso que yo estoy mirando o que me han entregado es real. A la gente le duele hacer cambios cuando verifica que no es real. Y por pertenecer a un grupo cualquiera, político, económico, religioso, dice, yo no voy a hacer cambios, sabiendo de que todo cambia. Entonces, a esa etapa que le llamaba ignorancia, el profesor Gerardo Smelling se le apunta a modificarla. La gente cree tener conocimiento. Yo quiero que miremos un poquito la palabra conocimiento. Conocimiento, conocer algo que va a ser mentira.
Es muy diferente conocimiento, porque el conocimiento también tiene vigencia. Uno puede estudiar teorías como estudiamos en psicología, el conductismo, el psicoanálisis, la Gestalt, el humanismo, y todo tuvo una temporalidad y luego cambió y cambió y cambió. Y ahora estamos ingresando al mundo fascinante de la tecnología y podemos argumentar una cantidad de hechos científicamente en laboratorio para poder certificar la psicología vinculada realmente al estudio del alma, al estudio de la conciencia desde los campos cuánticos. Y se opone todo mundo. Y dice, eso no está certificado, eso no está avalado, eso no es científico. Por Dios, seguimos en la ignorancia, lo que decía el profesor Gerardo Smelling. La sabiduría es cuando tú lo certificas. La sabiduría es cuando tú lo experimentas. Por eso no se crean nada de lo que le dicen a ustedes hasta que ustedes no certifiquen y experimenten la vida. Si usted le hablan de una idea y usted simplemente la cree, por fe la creo, pero no la corrobora, no la certifica, no la aterriza, no la reflexiona, sigue en la ignorancia. Lo mismo a nivel educativo. Si nos cerramos en que simplemente este paradigma del año 1900 todavía es el paradigma que nos identifica como psicólogos, el cognitivo conductual, por ejemplo, estamos totalmente equivocados porque estamos trabajando todavía la inconsciencia y el ego y no hemos trascendido al estudio real de la psicología, que es el estudio del alma. Ahora tenemos un vínculo muy interesante con las tecnologías. Voy a hablar de un experimento de física cuántica que certifica en laboratorio, mi querido amigo, que lo certifica en el laboratorio. El experimento de la doble rendija, uno de tantos. Meter fotones de luz a través de dos rendijas y mientras el que está observando piensa que esos rayos que metió en dos rendijas con fotones de luz, con luz, por detrás va a marcar dos rayitas, que eso sería lógicamente lo que nosotros viéramos, pero se quita el observador y ya no se presenta dos rayitas sino un factor de interferencia, o sea, miles de posibilidades de rayas detrás cuando no está siendo observado. Esto que estoy hablando, esto se experimentó en laboratorio. O sea, el observador que eres tú, mi querido amigo, el observador que eres tú, hace colapso de onda. O sea, tú haces que ese campo que está de energía a disposición se ponga a favor tuyo de lo que tú quieras observar. Por eso cuando yo miro por dos rendijas y envío luz, pienso, detrás solamente habrán dos rayas, que son dos rendijas. Pero nunca nos imaginamos que en el experimento del laboratorio científico, cuando no era observado, cuando no había un observador, cuando no había una persona, se lanzaban las dos emisiones de luz, con fotones de luz, y allí no se presentaba el colapso de onda, sino que se presentaba simplemente otra forma de comportamiento de los campos energéticos, de forma diferente. ¿Sí? Y esto es física simplemente experimentada en laboratorio, que nos indica que yo soy el que creo mi realidad al observar, al fijar la atención sobre un objetivo. Esto está, si ustedes quieren repetirlo, como decía el profesor Gerardo Smelling, que es sabiduría, repetirlo y repetirlo y repetirlo, siempre va a suceder lo mismo. Cuando estamos observando, se va a comportar de una forma el campo de energía, y cuando no estamos observando, se comporta de forma exponencial, porque no hay colapso de onda. Colapso de onda significa que se pone a disposición nuestra. Nosotros somos co-creadores en segundo plano. Esto está certificado. Entonces hablamos de psicología transpersonal para entender cómo se comporta
sencillamente la realidad. ¿Y cómo creamos la realidad? A través de un campo que está a disposición, que el profesor Jacob Greenberg, que era otro científico que corrobora el hecho, decía que era la famosa latiz. Nosotros somos co-creadores en segundo plano, pero el campo de energía está a disposición de la humanidad y esto está certificado en un laboratorio. Entonces, si vamos a hablar de psicología transpersonal cuántica, estamos hablando de algo que es ciencia con conciencia, con sabiduría. No es una ciencia inventada. No es algo inventado, es algo certificado en laboratorios. Simplemente el cerebro coge y se pone a disposición para co-crear realidades a través de microtúbulos. A nivel neuronal, nosotros deformamos ese campo para darle forma acorde a lo que estemos pensando, sintiendo y observando. Miles de profesionales han certificado esto. Pero sin embargo, en el sistema educativo dice, eso no es científico. Eso no es real. ¿Por qué será que no quieren que la humanidad se dé cuenta de que son tan poderosos que pueden hacer co-creación en negativo o en positivo? No quieren que la gente se dé cuenta, que haga un despertar. Y a esto invitamos nosotros con estas clases tan importantes, tan magistrales, tan científicas, donde todo el mundo se opone a que se dé cuenta la humanidad realmente de qué está hecho, cómo funciona y cómo usted simplemente tiene a disposición un campo y cómo su cerebro, a través de la vista, a través de la atención, a través de la visualización, puede materializar realidades. Y cuando no está haciendo eso, está comportándose diferente. ¿Por qué tanto obstáculo para que esto empiece a darse cuenta? Porque no quieren que se den cuenta que sois dioses. Y como decía Yeshua, sois dioses y no os dais cuenta. Pero lo estamos haciendo todos los días estamos co-creando, todos los días. La realidad que usted tiene, mi querido amigo, la vida que usted tiene, las enfermedades que usted tiene, las experiencias que usted tiene en su casa, con su hijo, con su pareja, con todo, usted lo ha diseñado. Pero como no le han explicado cómo lo hizo, cómo creó una enfermedad, porque no está permitido eso, le echamos la culpa a que la enfermedad fue por los alimentos, porque está de malas, porque Dios te castigó, un poco de cosas que no tienen corroboración científica. Y ahí es cuando el profesor Gerardo Smelling hablaba de la ignorancia. Primero de la inocencia y luego el planeta está en la ignorancia. Y tenemos que pasarnos a sabiduría, certificar la realidad. Mis queridos amigos, el diplomado de psicología transpersonal cuántica te va a ayudar a que científicamente hagas ciencia con conciencia. Porque eso sí, esos campos de energía se están usando en este momento para crear simplemente metaversos, por ejemplo. Posibilidades virtuales, por ejemplo. En altas tecnologías. Y a eso sí le decimos que es valedero. Pero usted tranquilamente puede hacer metaverso natural. Puede crear realidades sencillamente aprendiendo a entender que eres un campo de energía inteligente que está a disposición, con un campo que te lo ofrece esa supraconciencia para que lo crees, para que lo uses, para que lo diseñes a tu amaño. Científico, sí señores, esto es científico. Pero tenemos que cambiar. No podemos seguir, como decía el profesor Greenberg, y como decía Gerardo Smelling, en la ignorancia. Esto sí ya es vergonzoso, quedarnos en la ignorancia, creernos que de aquí, en este paradigma antiguo y viejo, no vamos a cambiar. Y esto es lo único que es, que lo único que vale es lo que tocamos, lo que observamos y lo que nos dice el otro, que no quiere que tú te despiertes en conciencia. Así que mi querido amigo, trasciende un poquito, pero llama transpersonal, psicología transpersonal cuántica, vinculada a un método científico
que lo tienen en silencio y que no lo quieren explicar a nivel humano luz. A nivel de tecnología te lo explican, pero a nivel de humano luz, un ser con conciencia y supraconciencia conectado con un campo a disposición, lo tienen en silencio. Soy su psicólogo transpersonal cuántico y los invito a este evento grandioso en Colombia, Medellín. ¿Sí? En el mes de marzo. ¿Sí? 22 hacemos el congreso y el 25 hacemos el diplomado. ¿Sí? De forma presencial, porque a mí me gusta verlos cara a cara. Explicarle cara a cara. Claro está que se va a grabar para las personas que no asistan y puedan verlo virtualmente. Un abrazo y los quiero mucho y acuérdense que soy Dios si no os dais cuenta. Chao pues.